Muy buenos días. Imagino que tenemos unas cuantas grandes o mayores trampas de la historia. Me refiero a trampas que nos hacemos a nosotros mismos, las trampas de nuestra propia cabeza. Una de ellas me hablaba hace un tiempo Víctor, un oyente, sobre la culpa. Todas las emociones son necesarias. Entiendo que por eso persisten. La mayoría son de alarma, las que llamamos negativas, de alarma. Cuidado. Para mirar, reflexionar y decidir. Nosotros de momento nos estamos saltando la reflexión. Surge la emoción y me voy con ella. Y ahí entra el ego también. El ego cumple su función. El ego como este personaje que nosotros interpretamos en esta vida, que tiene pues unas características. Una sensación de yo soy Álvaro Gómez, nacido en Madrid, que no le gusta esto, que le gusta lo otro, un conjunto de ideas, un conjunto de hechos, un conjunto de situaciones que son cambiantes. Incluso uno se puede cambiar el nombre, uno puede cambiar de religión, de tendencia política, uno puede cambiarle incluso un poco el carácter, la personalidad. Pero digamos que el ego y las emociones pues son una unidad básica. El ego, para poder estar aquí, nos diferenciamos a través de esas características y bueno, tenemos atajos para conocer las cosas, vemos a alguien con unas determinadas características y ya nos vamos imaginando cómo es la situación, lo que pasa. Bueno, es útil. El ego es útil para vivir y todas sus etiquetas. Pero como con las emociones llega un punto en el que no hay reflexión y entonces todo se va de madre y todo excede su función. Yo creo que esa puede ser una de las maneras de interpretar nuestra relación con nuestro ego y nuestras emociones. Nos apegamos, nos identificamos, yo diría. Surge la emoción y en lugar de observarla y reflexionarla, tomar la información y dejarla ir, las emociones te dan una información. Y con el ego lo mismo. Sabemos entender lo que es una serie de características y etiquetas. Yo diría que el ego es un conjunto de etiquetas. Pero cuando me identifico con las etiquetas, adiós. Y cuando me identifico con las emociones, adiós. ¿Qué falta? Reflexión, interpretación, darse cuenta. ¿Cuál es la mayor trampa de la historia? En este sentido, de nuestra relación con nosotros mismos, en el autoconocimiento, digamos, la identificación con el ego y la identificación con las emociones. Irreflexiva, podríamos decir, la identificación irreflexiva con el ego y las emociones. Vamos a poner ejemplos. En todas las películas siempre hay un personaje que dice, ha sido culpa mía, ha sido culpa mía. Y hay alguien que va y le abraza y le dice, no te culpes, no ha sido culpa tuya, tú has hecho lo que has podido. ¿Qué está diciendo la culpa? La culpa está diciendo, los seres humanos necesitamos la empatía para tratar bien a los demás, para relacionarnos con ellos. ¿Quién no siente culpa? Las personas más insensibles, incluso las personas que tienen este cuadro de psicopatía. Los demás sentimos culpa. ¿Qué ocurre cuando hay culpa sin reflexión? Que en la película la madre le dice a la hija que no le va a dar dinero para que se compre unas tonterías. La niña se enfada, va al banco a su cuenta a sacar dinero para comprarse las tonterías. 5 € iba a sacar, debía tener una tarjeta o algo así. Y justo entran unos ladrones, secuestran el banco.
Y la madre dice, claro, es que si yo le hubiese dado a mi hija los 5 euros, ella no habría ido al banco, por lo tanto, la culpa es mía. Como reflexión, no puede ser menos inteligente, porque entonces tienes que estar diciendo que sí a todo, o yo qué sé, ¿cómo sabes en la vida que si vas a decir que sí o no? Imagínate que le das los 5 euros y va a la tienda a comprarse lo que fuese a comprar y roban en la tienda. Y yo qué sé, y pasa algo peor. ¡Ay, mi culpa! ¿Por qué le di los 5 euros? Soy culpable. La culpa es mía. No, la culpa no es tuya porque tú has hecho lo que tú has podido. No, no, no me digáis, la culpa es mía. Entiendo que estas son circunstancias extremas en las que una persona está de los nervios y tampoco es cuestión de juzgarla negativamente por eso. Pero es una exageración que te pongo. Esto tiene una visión irreflexiva de la emoción, en este caso la culpa. La culpa lo único que te hace es avisar. Te dice, oye, que tú le has dado no le has dado los 5 euros y por eso ahora está así. Entonces tú lo escuchas y dices, ah, vamos a ver, pues sí, es verdad. Pero entonces tú le contestas a la culpa, vale, gracias por la información. La reflexión dice, no, no, no soy culpable de que la hayan secuestrado. Culpable de que la hayan secuestrado es el secuestrador. Yo no me he portado mal con ella porque no quería darle los 5 euros porque me los pide todos los días o yo qué sé, lo que sea. Y sé que no tiene nada que ver, ha dado la casualidad que he ido al banco, pero podría haber ido cruzando por una calle y la hubiesen atropellado, o sea que no, y que la hubiesen atropellado, o sea que no, no tiene nada que ver lo que yo he hecho. Esta reflexión no la hace nadie. Pasa cualquier cosa y la culpa es mía. Y aquí entra, cuando nos perdemos en la emoción, entra el ego. El ego son unas cuantas ideas en nuestra cabeza, una identidad. Yo me llamo tal, soy tal, vale. Pero el ego, claro, el ego no tiene identidad en sí, no. Ahora soy Álvaro, el que es tal, el que es cual. Si no observas al ego, si no observas cómo esta identificación funciona, vives desde esa identificación y eso es lo que nos pasa. Vivimos desde la identificación del ego. El ego ve lo de la culpa y dice, vamos a actuar. ¿Cómo actúa? Siendo protagonistas. El ego quiere ser protagonista. ¿Por qué? Probablemente porque no existe, no lo sé. Es una identidad ficticia y está intentando sobrevivir. Y probablemente utiliza los mismos mecanismos que tenemos en nuestra cabeza de verdad para sobrevivir, mecanismos físicos. Nosotros necesitamos físicamente sobrevivir. El ego no, porque es que no necesita tener vida, no necesitamos identificarnos con nuestras etiquetas porque pueden cambiar todas. Pero el ego se agarra a eso. Y entonces dice, vamos a montar aquí un pollo. ¿Cómo vamos a decir que la culpa es mía? Y entonces, en lugar de buscar a la niña, o en lugar de estar atendiendo a la persona que está enferma en la cama, ahora me vais a atender a mí, que yo tengo un ataque porque la culpa es mía. Soy el protagonista. El ego siempre quiere ser el protagonista, para bien o para mal. Quiere sobrevivir, pero no puede, es que no puedes, es una cosa muy rara. Es como si tuviésemos pues eso, un extraño adentro que se ha creado, que no es uno es un ser humano. Uno no tiene etiquetas, yo mañana me puedo llamar cualquier cosa y sigo siendo yo. Puedo tener otra religión, puedo cambiar todas las etiquetas del ego y sigo siendo yo, un ser humano. Puedo cambiar toda mi ideología, toda mi visión, todo es transformable. Hasta puedo ser una persona diferente. Si me lo propongo y lo hago durante un año, cambio como persona. No soy todas esas cosas del ego, soy un ser humano. Luego ya, si quieres creer en que uno es más un alma o simplemente un ser humano, eso es secundario en este sentido. ¿Cuál es la gran trampa? Que vivimos identificados irreflexivamente
con el ego queriendo todo el rato llamar la atención, básicamente soy lo mejor y soy lo peor. Está todo el día con eso, lo hago bien, lo hago mal, pero, por favor, prestadme atención. Y luego están todo un montón de emociones que al no observar reflexivamente, el ego entra y se suma a esa emoción irreflexiva, cuando ya es irreflexiva, y desbarra. Nosotros no reflexionamos, nos quedamos atrapados en la emoción. Y el ego va a estar toda la tarde hablando de sí mismo. Si es que este me ha llamado feo. Y 10 años más tarde me llamó feo en una noche ahí. Yo no hago nada para solucionarlo, yo no le doy cierre a la situación. El ego otra vez cobra protagonismo, porque yo he sido atacado, me defiendo. Defenderse, atacar. Soy bueno, soy malo. Todo el rato. ¿Qué otras emociones hay? La culpa es muy baja, la vergüenza. Otras emociones, el miedo. Me da miedo, me quedo atrapado en el miedo sin reflexión, porque el miedo lo único que me ha dicho es, ten cuidado con esto, nada más, lo miro y veo, vale, y según lo que veo, hago algo. Pero no, nosotros no reflexionamos. Entonces viene el miedo, nos atrapa, se queda con nosotros, entra el ego, porque el ego es el que más miedo tiene del mundo, todo es una amenaza contra él no va a ser capaz, o todo lo contrario, dependiendo, pero protagonista y en un extremo. Subimos, hombre, el orgullo. El orgullo, qué maravilla, ¿no? No es una emoción de las básicas, pero qué maravilla sentirse orgulloso, ¿no? Mira lo que he hecho. Pero si lo dejas y no lo reflexionas, te sientes orgulloso. Bueno, ya hemos hablado aquí un montón de veces de que nos sentimos orgullosos de un montón de cosas por las que no hemos hecho nada. Me siento orgulloso de ser guapo y me vanaglorio de ello. Ese es el ego que ya se ha hecho con la emoción. No ha habido reflexión, no ha habido vale, qué bien, qué inteligente, qué guapo soy, pero pues bueno, esto es así, la vida es así, ni más ni menos, ni ya está, voy a intentar dar lo mejor que tenga con estas circunstancias que me han tocado vivir. No. Uno empieza a compararse con los demás, entra el ego, somos los más grandes. Hasta que nos demos el batacazo, que entonces seremos los protagonistas de nuevo, porque qué dolor, pero siempre protagonista, siempre el sufrimiento, siempre yo, el ego. La entidad ficticia. Y detrás de todo eso, lo que llamamos nuestra conciencia, el ser humano que somos, observando y diciendo, el ego. Es la gran trampa de la historia del ser humano. Esa identificación con el ego, esa identificación con las emociones y esa ausencia de reflexión. Otra de esta gran trampa de la historia de la irreflexión con el ego y con las emociones. Mirar al día de ayer y juzgarlo con lo que sabemos hoy. No hay reflexión. Miro lo de ayer y lo juzgo como si fuese ayer. Pero ¿cómo he podido hacer esto? ¿Pero cómo pude hacer eso? Ay, Dios mío, pero ¿cómo? Si uno es reflexivo mínimamente, lo mire y dice, pues porque en ese momento pensé que era lo mejor, o porque me dio miedo, no sé qué, lo ves y dices, lo hice por esto. No. Lo juzgamos como si fuese hoy, como si supiésemos todo desde hoy. Porque incluso hasta el que sabía, el que había un fuego y sabía que al poner la mano en el fuego te quemas, puso la mano por alguna razón. Pues porque tenía ganas de jugar, pues no lo sé, no lo pude evitar. Esa es la reflexión. Cuando no hay reflexión, ¿cómo pude? ¿Cómo? Y 20 años después, y mira lo mal que salió.
¿Y cómo me pude casar? Estuve 10 años. ¿Y cómo no lo vi? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y lo teatralizo así, llevándolo un poco a la broma, porque es que es de broma. Esto es lo alucinante, es de broma. Es el ego que no tiene entidad. Es la capacidad de pensar, dándole vueltas atrapada en estas ideas, en esta identificación con las cosas, en este automatismo mental y en la ausencia de reflexión. La ausencia de darse cuenta. Y dale, y una y otra vez. Esta ausencia de reflexión es la gran trampa. La mayor trampa de la historia de la humanidad ahora mismo, yo creo, de una de las grandes trampas, yo creo que esta es la mayor, es la ausencia de reflexión. Que no es pensar, que pensar pensamos mucho, sí. 60.000 pensamientos al día, dicen, o sea que no nos falta pensar. Reflexionar es mirar las cosas como son, sin el ego, sin ganar, sin perder, mirar las cosas como son. Esto nos cuesta y por supuesto en el colegio, en nuestra educación, no nos han enseñado a reflexionar, a mirar las cosas a la luz de la vida, ni siquiera a la luz de cómo creemos que es nuestra sociedad y sus normas. Entender que las emociones son información, entender que el ego es un personaje que interpretamos y nosotros somos seres humanos. El ego es parte de ser humano, pero no somos nosotros. Pues todo el mundo está atrapado, estamos todos atrapados en ese personaje. Que no importa ser ese personaje porque es parte de nosotros, es como una fotografía de nosotros, pero cuando se hace con los mandos, exagerando emociones y exagerando su necesidad de protagonismo, pues nos convertimos un poco en personajes. Y esta ausencia de reflexión, ausencia de ver esto, se lleva a todos los ámbitos. Todo en la vida tiene falta de reflexión. Creo que esta es una idea interesante en la que puedo seguir abundando en posteriores audios. A ver qué te parece. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.